procedimiento. Esta es como, desde acá a acá, es como una clasificación que nos da el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Desde ya yo, pues si no lo han leído, les sugiero que lo lean, porque prácticamente nos explica el Código Procesal Civil y Mercantil. Y de ahí es como un poco la base que yo tomo para el desarrollo de las clases con otras doctrinas, ¿verdad? También, que era la que yo les mencionaba en la anterior clase. Así que les sugiero que lo descarguen, ahí está en Google y es accesible, ¿verdad? Está bien explicado todo el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si ya lo han leído antes, el comentado. Todavía no, entonces ahí descárguenlo en Google, porque ahí vamos a ir estudiando un poco de eso. Bien, ¿lo paso ya? Sí. Vale. Veamos, el primer punto, título preliminar, contenido y finalidad. Ajá, acá está. Bien, vamos a ver entonces la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que ustedes la mayoría lo tienen por ahí, ¿verdad? Por acá tengo el MIM. Si alguien no lo tiene, pues lo debe comprar, porque pues es la base jurídica que vamos a estar estudiando para esta asignatura y las demás derechos procesales que van a estar estudiando. Entonces, ¿cómo está estructurado el Código Procesal Civil y Mercantil? Si ustedes pueden ver, ahí vamos a ir con el código para los que lo tienen. Primero tiene el libro primero, las disposiciones generales. Ustedes ya han estudiado códigos porque estamos en el ciclo 2, entonces saben que los códigos están divididos en libros, luego en secciones, luego en capítulo 1, etc. Va a depender de cada código cómo está estructurado, pero la mayoría es así. Primero tenemos las disposiciones generales, los procesos declarativos, los procesos especiales, los medios de impugnación y la ejecución forzosa. Todo eso no lo vamos a estudiar nosotros, vamos a estudiar por acá disposiciones generales o procesos declarativos, pero esto es nada más para que conozcamos la estructura organizativa, digamos así, del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes ven en la segunda hoja me aparece a mí, no sé a ustedes cómo les aparece, después del título, ahí menciona decreto 712, y después la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando. Ahí están los considerandos, las razones por las cuales se crea este Código Procesal Civil y Mercantil. Posteriormente tenemos, por tanto, y ahí nos menciona a los diputados, que son los que tienen iniciativa de ley, ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, el proceso de formación de ley. Después de eso tenemos decreta el siguiente Código Procesal Civil y Mercantil. Libro primero, ahí vemos que dice disposiciones generales, ¿se ubican o no? Ahí donde está el artículo 1, ¿vale? Arribita dice disposiciones generales. De ahí, abajito de eso dice principios del proceso y aplicación de las normas procesales. Después, capítulo primero, principios procesales. Estamos en esto, en la estructura, las disposiciones generales. Después de eso, en el artículo 1, si ustedes se fijan, empieza derecho a la protección jurisdiccional, que es lo que vamos a estar estudiando nosotros acá. Los principios y las clasificaciones de cada uno de estos. Es eso, miren. Aquí está, y aquí les voy a ir poniendo, les puse cada uno de los artículos donde los vamos a encontrar. Pero bien, estamos en la primera parte. ¿Cómo está estructurado este? Que es el que ustedes y yo tenemos. Entonces, disposiciones generales, ahí tenemos los principios. Posteriormente, vamos a buscar el título primero, jurisdicción y competencia de los tribunales. Ahí tenemos el artículo 21 en adelante. Solo así, esto así de forma rápida lo vamos a ver, ¿verdad? Porque esto es extenso. Ahí dentro de ese título, por ejemplo, el título que les acabo de mencionar, de jurisdicción y competencia, tenemos la jurisdicción, la competencia, la prejudicialidad, ahí vámonos cogiéndolo, ahí lo que lo tienen. Tenemos la competencia, posteriormente tenemos la denuncia de competencia, así salteado se los voy dando. Después en el capítulo tercero tenemos abstención y recusación, que por ahí me mencionaban que no se recordaban mucho de estas figuras, ahí están reguladas. En el título segundo tenemos las partes procesales, que son, por ejemplo, ¿quiénes son las partes procesales?
Ajá, los sujetos, demandante, demandado, juez y todo eso. Capítulo, ahí tenemos la postulación también, otra de las figuras procesales, la pluralidad de partes, tenemos la sucesión procesal, no sé si han escuchado de la sucesión procesal, de sucesión, ¿sí? ¿O no? ¿No? Bueno, sigamos entonces, lo vamos a ver en un momento. Objeto del proceso, que es la pretensión procesal, lo que pedimos, el derecho que se nos ha vulnerado y nosotros estamos pidiendo que se nos restituya. Tenemos la acumulación de procesos. Continuando, la finalización anticipada del proceso. ¿Saben ustedes en qué consiste la finalización anticipada del proceso? ¿Saben que hay formas anormales de terminación del proceso? ¿Sí o no? ¿O les refresco? ¿Conciliación les suena? ¿Allanamiento? ¿Más o menos? Vaya, esas son las formas anticipadas de finalización. Caducidad de la instancia tenemos ahí. Luego en el título cuarto tenemos actividad procesal, que se puede dar en lugar, tiempo y forma. Y así un poco de eso, escrito y expedientes, comunicaciones judiciales, emplazamiento, y aquí ahí es un poco largo, ¿no? Todo eso. Nulidad de las actuaciones, y llegamos al libro segundo. ¿Qué tenemos en el libro segundo? Los procesos declarativos. Hay dos clases de procesos declarativos, ahí están en el artículo 239, el común y el abreviado, y ahí nos va dando todos los procesos, todo en qué consiste cada uno de estos. Ahí también nos regula lo que contiene la demanda, la contestación, la improponibilidad, la inadmisibilidad, etc. Posteriormente, en el título 3 tenemos los procesos especiales, los medios de impugnación, que son los recursos, y puede ser la revisión también, que no es un recurso, y tenemos la ejecución forzosa, que es cuando las partes no quieren cumplir con la sentencia, entonces tenemos que ir con la ejecución forzosa. Pero todo eso ustedes lo van a ver en la siguiente procesal. Acá solamente vamos a verlo hasta por acá, los procesos declarativos, y tal vez una breve de esto, ¿verdad? Que ustedes sí lo estudiaron en teoría general del proceso, como les decía, porque es la base de las asignaturas de derecho procesal. Bien, entonces esa es la estructura así superficialmente del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, algo que es muy importante también estudiar es el proceso de formación de ley. ¿De cuál ley? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí yo puse los datos, pero ustedes me van a ayudar a revisarlos ahí en su código y me van a decir si yo estoy bien o hay algo que corregir, y lo vamos a corregir, ¿verdad? Bien, ustedes recuerdan que en Introducción al Estudio del Derecho se desarrolla este tema del proceso de formación de ley. ¿Cuántos se recuerdan? Y saben que tiene diferentes fases, ¿verdad? Tenemos ahí la iniciativa, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y la vigencia. Ahora, ¿en qué consiste la iniciativa de ley? ¿Qué es la iniciativa de ley? Pues hace referencia a las personas que están facultadas para presentar proyectos de ley. Ahora, ¿quién tiene iniciativa de ley en este caso? Si revisamos el código, ¿quiénes tuvieron la iniciativa de ley? Los diputados, ¿verdad? Ahí está. ¿Con quién empieza ahí? Solo uno, díganme. El primero, ¿con quién empieza? Veamos para que nos pongamos en línea. ¿Con quién empieza ahí? Federico, tal y X, ¿verdad? Entonces, ¿quién tuvo la iniciativa de ley del Código Procesal Civil y Mercantil? El órgano legislativo, es decir, los diputados, ¿verdad? Que tienen iniciativa de ley. ¿Quién más tiene iniciativa de ley? Uno más, digamos, por ejemplo. El presidente, vea, por ejemplo. El órgano judicial, en materia del órgano judicial, y eso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quiénes fueron los que se les ocurrió el Código Procesal Civil y Mercantil a presentarlo? Pues al órgano legislativo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se dio la aprobación? ¿Quién hace la aprobación? ¿Ah? ¿El presidente? No, perdón. ¿Ah? La Asamblea Legislativa. La misma Asamblea Legislativa, ¿verdad? La aprobación es la Asamblea Legislativa y la sanción es el presidente de la República. Vale, entonces la aprobación, ¿cuándo fue? Verifiquen si tenemos el mismo dato ahí. ¿A dónde encontramos la aprobación? Vámonos al fondo, al final del código.
¿a dónde tenemos? Porque esto es importante que nosotros sepamos. Tenemos que saber cuándo entró en vigencia, cuándo se aprobó, cuándo fue sancionada, y porque imagínense si esto ya está derogado y nosotros lo seguimos usando, entonces es importante conocer estos datos. ¿Cuándo fue aprobada? ¿A dónde lo encontramos primero? Sí, aquí yo tengo otro, fíjense, pero verifiquemos ahí con ustedes porque así me sale a mí, pero no sé por qué le pusieron. Ajá, igual en este, fíjense. 18 de septiembre de 2008. Vamos por partes, vean. Vamos con esta aprobación, no sé por qué tanta fecha, pero les digo que hagamos esa corrección ahí, ustedes la corrigen ahí. Veamos, yo tengo acá dado en el salón azul, ahí encontramos la aprobación, donde dice dado en el salón azul del Palacio Legislativo a los 18 días del mes de septiembre de 2008. ¿Sí? Sí. Bien, entonces corrijan eso. Bien, la sanción, ¿a dónde la encontramos? Ajá. La sanción. Es que este código que yo tengo tiene un montón de reformas aquí. ¿Lo encontraron? La sanción del presidente de la República. Ahí tiene que decir el presidente porque aquí tiene un montón. ¿Y la promulgación? ¿Qué es la promulgación? Ajá. ¿Qué es la promulgación? Cuando se publica. La publicación. Sí. La promulgación es el efecto de anunciar que hay una nueva ley. Eso solo es un acto solemne, no tiene una fecha como tal, a menos que la hagan por la medio de las noticias y eso se tome como promulgación. La publicación sí ya es el efecto material de introducir la ley al diario oficial y que salga publicada. Vean si tienen esta fecha también, el 27 de noviembre de 2008. Sí. Ajá. Pero es que sí, fíjense que esto es error. Porque no va a estar publicada después, ¿verdad? Eso quizás se me vino de otra diapositiva. Bien, entonces vayan corrigiendo ustedes ahí. Entonces, ¿esta sí está bien? ¿Sí? Vale, la vigencia, ¿cuándo fue? Vean si les coincide. La vigencia yo la tengo en el artículo 107. Lista. ¿Lista? Ya. Vigencia. 1 de enero del 2010. No sé cómo les digo esto porque pero bueno, corríjanla ustedes ahí. Bien, entonces, vigencia. Pero es que yo aquí tengo otra. El 1 de enero del... Es como les digo que esta tiene un montón de reformas, entonces puede ser la vigencia de otra reforma. Vale. Entonces, lo que la mayoría coincida esa es. Yo tengo en el artículo 707, tengo el 1 de enero del año 2010. Sí. Ajá. Pero ya tienen esto correcto. Sí, es que yo aquí tengo varias, entonces por eso les digo, tengo varias inconstitucionalidades, las fechas de las inconstitucionalidades, pero la de la vigencia tiene que ser el último artículo. Probablemente entonces me movió todo. Y allá sigue malo con 2010 también. La publicación sí, pero esta no, ¿verdad? Pero igual a mí ni me coincide con la de ustedes. Vale, entonces corrijan eso y yo se las envío corregidas ya porque no sé qué habrá pasado con ellas. Quizás de otro código que no me viene. Bien. Pero eso último está bien.
Pero no. Con las reformas, entonces. Acá la publicación. Vale. Entonces, este es el que no, ¿verdad? ¿Sí? Pero por alguna razón. Y acá que dice decreto de aprobación y fecha de publicación. Ajá. Entonces está el Pero es que tiene 17 que ver si es la septiembre. inconstitucionalidad. Si es de la inconstitucionalidad, es la vigencia de la inconstitucionalidad. Aquí tengo yo 3 páginas de inconstitucionalidad. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿De julio? ¿1 de julio? Es la del 707. El Ah, 1 de entonces- enero. Ajá. ¿Esa es? Sí, es la del artículo 707. Porque yo la tengo acá. 1 de enero del año 2010, como les digo, algo me pasó acá en esto. Algo me pasó en esto. Ella ya dijo que no le daba julio. Ella ya dijo que tampoco julio. Sí, pero yo la voy a corregir, ¿verdad? Son las fechas que ustedes tienen ahí. En el 707 está la vigencia, en el dado en el Salón Azul de Palacio Legislativo está la aprobación y el decreto de aprobación y fecha de publicación. De ahí las reformas no. Yo voy a corregir eso, ¿verdad? Así que, ya. Pero sí saben a dónde está. O sea, lo que me interesaba es que vieran a dónde está la sanción y todo eso, la publicación. ¿Verdad? Y con la reforma, ¿verdad? Ahí está la Porque esa fue la reforma es sobre la vigencia. Ajá. Es sobre la vigencia. Le dieron una. Ahí está, ahí está. Vale, ahí está el punto, entonces, sí. Esta es, entonces. Ajá, ahí está. Es que entró en vigencia y después le cambiaron, le reformaron la vigencia y fue esta. Ahí está, gracias ahí por el dato. Bien, ¿estamos ahí? ¿Se comprende? Ya nos enredamos todos. Bueno, el punto es que el Código Procesal Civil y Mercantil entra en esta fecha, el 2010. El 2010, porque hubo reforma de la entrada en vigencia, como dice el compañero. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿Sí? Pero yo igual, si hay algo aquí, yo lo voy a corregir. Bien, vamos al punto que ya ahorita. Bien, derechos básicos de los justiciables. Los vamos a dividir en esos tres romanos. 1. Alcance del derecho a la tutela judicial. 2. Sujeción del proceso a la Constitución y las leyes. Y 3. Actuación de las partes dentro del proceso. Veamos. Primero, alcance del derecho a la tutela judicial. Veamos acá. Vamos a ir, no van en orden los artículos para que no se vayan a confundir, sino que lo clasifiqué de esa forma porque el Código Procesal Civil y Mercantil así lo clasifica. Veamos primero, derecho a la protección jurisdiccional, artículo 1. Vamos a ir leyendo un poco del código, pero así un poco y yo les voy a ir explicando. Veamos, ¿en qué consiste este derecho a la protección jurisdiccional? Primero dice, se recoge en este primer artículo la definición del derecho a la protección jurisdiccional por el que el ciudadano solicita de los tribunales la justicia, la composición de un conflicto de intereses irresuelto que tiene con una o más personas. ¿En qué consiste el derecho a la protección jurisdiccional? Pues consiste en esencia en pedirle a la jurisdicción o al órgano judicial que se resuelva un conflicto. Ya decíamos nosotros que dentro de la sociedad hay conflictos y por eso nace la justicia jurisdiccional o la justicia de parte del derecho procesal y decíamos que eso era la importancia de poderle dar justicia a las personas, pero más que todo era el cumplimiento de la ley. Y por eso en el derecho a la protección jurisdiccional es el derecho que nos nace a nosotros como ciudadanos de pedir que se nos resuelva un conflicto. Artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me va a ayudar con la lectura? Eva, sí, va. Ajá. 1, artículo 1. Derecho a la protección jurisdiccional. Ajá. Artículo 1. Todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales.
legales. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es el derecho a la protección jurisdiccional? El derecho a acceder, ¿verdad? Por eso dice, ciudadano solicita de los tribunales de justicia. ¿Quiénes son? Pues ya sabemos, es la Corte Suprema de Justicia, es uno de los órganos del Estado al cual se le ha dado la facultad de administrar la justicia, ¿verdad? Y esto es también con base al principio de que le corresponde al Estado y excluye la justicia privada, ¿verdad? Ya veíamos, se recuerdan en la clase virtual que tuvimos la justicia privada, ¿verdad? Que era la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque eso queda excluido y ya no somos nosotros los que vamos a ejercer justicia, sino que ya es al Estado al que le corresponde. Porque esto es como el límite de evitar todo ese caos que se pudiera dar en la sociedad si a nosotros se nos diera esa facultad, ¿verdad? Ustedes, no sé si han visto esa película, no sé si se los mencioné, de esa que se llama, ¿cómo se llama? Una que la gente sale a matar un día, 24 horas. La purga, ¿verdad? Vaya, eso es para depurar en contra de estos principios, por ejemplo, el de derecho a la protección jurisdiccional. ¿Por qué se da eso? Porque la gente en muchos casos ya no cree en la justicia o necesita también como desahogarse y botar todo ese estrés que tiene, pero vemos que es una clara violación a este derecho a la protección jurisdiccional. Porque ¿qué pasaría si a nosotros se nos garantizara o se nos diera ese derecho? Imagínense, de que cada quien ejerciera justicia por sus propias manos, lo que sucedía en la época primitiva o en la barbarie, donde cada quien pues la aplicaba, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, veíamos ahí la justicia medida y la desmedida, en el cual la persona le hacía a la otra persona lo que le habían hecho a ellos, le hacía a la otra, la situación era pagarse según el daño que le habían ocasionado. Pero vemos que acá en la protección jurisdiccional pues es un límite al ejercicio de la fuerza o de la justicia privada de una sociedad determinada, ¿verdad? ¿Y quién la ejerce? Los tribunales de justicia, el órgano judicial. Artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiente. Voy a poner la diapositiva para tomarle. Vaya, esta. Vale, pero es que es esta. Yo creo que la otra, porque la otra sí voy a revisar bien qué es lo que, por qué las fechas están así. Ok. ¿Sigo? Sí. ¿Sí? Siguiente, B. Obligación de resolver. Eso lo tenemos en el artículo 15. Dice, el código sanciona en este otro precepto la conocida prohibición del non ligue. No está claro. A cuya virtud y dando por supuesto que no existen circunstancias de orden procesal que lo impidan, que el juez debe proveer siempre una respuesta de fondo respecto de la pretensión que se plantea. ¿Qué significa esta regla de la obligación de resolver? Que el órgano judicial o el juez o el magistrado está en la obligación de dar una respuesta. Por eso dice que está la prohibición del non liquor, que significa no está claro. ¿Qué significa esto? Que si algo no está claro, que si una pretensión o una situación no está clara, el juez o el magistrado no puede alegar que no va a resolver en un caso determinado solo porque no hay una norma o solo porque no hay no se encuentra dentro del código la forma de resolverlo. Y es lo que conocemos nosotros como la prohibición de las sentencias inhibitorias. Es decir, que el juez dice, no, como no hay una norma que me respalde a resolver este caso, entonces yo no voy a resolver. Eso no existe en el ordenamiento jurídico. Pueden darse, por ejemplo, el caso de los vacíos o las lagunas de ley. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando hay vacíos o lagunas de ley? ¿Qué es lo que hacemos? Ajá, por ejemplo. Entonces, bien, ¿verdad? Lo que decíamos, se deben cubrir esos vacíos o lagunas con las normas supletorias y también con por ejemplo, hay métodos de poder llenar las analogías, por ejemplo, en el cual nosotros acudimos a una norma semejante para poder llenar ese vacío, pero no se puede violentar este principio de que el juez no vaya a resolver. Veamos el artículo 15, el 15. ¿Alguien que me lo lea así rápido?
Obligación de resolver. Veamos. El juez no podrá bajo ningún pretexto dejar de resolver, ni aplazar, dilatar o negar la decisión de las cuestiones debatidas en el proceso. Bien. El, in- Sí, adelante. el incumplimiento de las obligaciones contenidas en este código será sancionado de conformidad a lo establecido en la ley orgánica judicial. Orgánica judicial. Entonces, ¿qué dice? El juez bajo ningún pretexto debe dejar de resolver, dilatar, negar, nada. ¿Por qué? Porque estaría violentando no solamente este principio, sino también el derecho a la protección jurisdiccional. Entonces siempre va a haber esa obligación. Si no está regulado, nos vamos a llenar ese vacío, la analogía, las leyes supletorias y todo eso, pero siempre se debe resolver. Porque imaginémonos si nosotros nos presentamos ante el órgano judicial y nos dicen, no, mire, no se le puede resolver, porque no hay o cómo resolver. Entonces, ¿cómo quedaría la justicia? ¿Verdad? Se nos estaría violentando el derecho de acceder. Entonces, siempre se debe resolver. Siguiente. Principio de gratuidad de la justicia, artículo 16, que dice, la gratuidad de la justicia se conecta con la no exigibilidad en general a quienes actúan en los procesos, del pago al Estado de un impuesto, recargo u otro tipo de imposición económica por el mero hecho de solicitar la actuación de los tribunales. ¿Qué significa esto? Que la justicia es gratuita. Decir que no nos pueden cobrar a nosotros por presentar una demanda, por contestar la demanda, por pedirle al juez o a la jueza o al magistrado que nos resuelva un determinado conflicto. Por eso acá les pongo el órgano judicial y aquí, ¿verdad? El signo de dólar que no se puede cobrar. ¿Pueden haber excepciones a esto? ¿Qué creen ustedes? A este principio. ¿Cómo sería? Ajá. Por ejemplo, bueno, tal vez puede ser que la persona demuestre cómo tiene un arraigo económico y vaya, o sea que podría ayudar. Pero de manera general, la justicia dice que es gratuita. Ajá. ¿Cómo se...? Una excepción es cuando la persona decide buscar a alguien particular. Por ejemplo, ¿verdad? Pero en sí la justicia que le van a administrar a esa persona va a ser gratuita. Una cosa es que busquemos un abogado particular, pero el abogado particular no es órgano judicial. ¿Me explico? El órgano judicial ya es el Estado. El Estado, ¿verdad? La persona, el abogado particular no es Estado. Aquí nos está diciendo que la gratuidad de la justicia es del órgano judicial en representación del Estado, por supuesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros buscamos la asesoría de una persona que trabaja en la Procuraduría General de la República y es representante también del Estado, siempre la impartición de la justicia va a ser gratuita. Ahora, la pregunta es de qué forma se puede dar vuelta a este principio. ¿Podría ser de manera ilegal, por ejemplo? ¿En qué caso? ¿Cómo podría ser? ¿Ah? Por ejemplo, alguien dice por soborno, por ahí, cohecho y todos esos delitos que son por parte de funcionarios, ¿verdad? Entonces, ya se dan casos en los cuales las personas les pagan a jueces o magistrados para que les resuelvan de una determinada forma, pero eso es contrario al principio de gratuidad de la justicia. Y eso se da, eso de soborno, cohecho y dádiva, sí, ¿verdad? Porque ahí lo tenemos regulado en el Código Penal. Entonces, si está regulado en una ley es porque en realidad en la sociedad se da. Pero el principio es este. No nos pueden cobrar a nosotros esto. Ahí, por ejemplo, a veces salen anuncios que le dicen, no, si hay personas afueritas que le dicen que le van a resolver, no le crean. Dice, ¿por qué? Porque nadie le puede cobrar por eso. O que usted le va a echar un billetito de ahí de $100 para que el juez lo vea, ¿verdad? Y que esas cosas se dan, pues se dan, ¿verdad? Pero para eso también hay procesos penales para seguir esas denuncias. Pero no se puede cobrar la justicia. Y eso es algo superficial, fíjense, porque al final nosotros pagamos. Lo que pagamos impuestos y todo eso les pagan a los funcionarios para que nos den el servicio, entonces al final la pagamos. Bien, el otro de la clasificación es sujeción del proceso a la Constitución y las leyes. Ahí está, ley primaria. Veamos.
Literal A, el primero es la vinculación a la Constitución, leyes, y no leímos el artículo anterior, ¿verdad? Ajá, 16, vean. Léanlo sin miedo, lean, a ver, lean. Artículo 16. Principio de gratuidad de la justicia, artículo 16. Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia gratuitamente. Bien, gracias. Sigamos. ¿A qué hace referencia este artículo 2? Hace referencia a la vigencia del imperio de la legalidad desde el fundamento de todas las decisiones judiciales, el cual no puede ser otro que las fuentes establecidas por el ordenamiento, desterrando así toda tentación de arbitrariedad, voluntarismo y discriminación por motivos subjetivos del juzgador. ¿En qué consiste este principio? Que todas las resoluciones, si se fijan acá, desde el fundamento de todas las decisiones judiciales, puede ser decretos, pueden ser sentencias, pueden ser autos, todos deben estar vinculadas a la Constitución, a las leyes y demás normas. ¿Cuál podría ser otra norma? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ajá. Ahí dice Constitución, leyes y demás normas. ¿Cuál podría ser demás normas? ¿Una fuente del derecho que sea obligatoria? Ajá. Un convenio, sí, pero el convenio está aquí en las leyes extranjeras. Pero sí también. Los códigos. ¿Ah? Aquí están las leyes. Ajá. ¿Qué podrían ser otras normas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Reglamentos internos? Podría ser un reglamento. Dentro de las fuentes. Es una ley también. Usted, Katie, mencionaba una hace poco. La jurisprudencia, por ejemplo, también. La jurisprudencia es obligatoria. La costumbre como fuente del derecho es obligatoria también. Los reglamentos que menciona ella, los decretos, las ordenanzas municipales. Aquí ustedes se tienen que ir a las fuentes del derecho formales, las que son obligatorias. Entonces, toda decisión judicial, como les decía, ¿en cuáles están divididas? A ver, repitan. Les acabo de mencionar las 3 divisiones. Ajá. No, las decisiones judiciales, autos, decretos y sentencias definitivas. Entonces, toda esa dice a la vigencia del imperio de la legalidad desde el fundamento de todas las decisiones judiciales. Dice, para evitar toda arbitrariedad, voluntarismo, discriminación, subjetivos del juzgador. Entonces, no debe fundamentarse una sentencia por lo que piensa o lo que cree el juez, la jueza o el magistrado, porque debe estar vinculado a la Constitución. Hay un requisito esencial de las resoluciones judiciales y es la motivación. ¿Qué es la motivación? Que los jueces deben fundamentar legalmente en qué se basan ellos para dar esa resolución. Es decir, el fundamento de derecho, por ejemplo, decir que la Constitución dice tal cosa, la ley dice tal cosa, pero deben explicar también por qué han tomado en cuenta esa ley. ¿Por qué? Porque el principio de vinculación, Constitución, ley y demás normas. Veamos el artículo 2. ¿Qué nos regula? ¿Quién me lo lee? Adelante. Dice, los jueces están vinculados por la normativa constitucional, las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, sin que puedan desconocerlas ni desobedecerlas. Todo juez, a instancia de parte o de oficio, deberá examinar previamente la constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa la tramitación de cualquier proceso o el fundamento de las decisiones que adopten en el mismo. Y si alguna de ellas contradice la normativa constitucional, la declarará inaplicable en resolución debidamente motivada, en la que se consignen la disposición cuya inaplicabilidad se declara el derecho, principio o valor constitucional que se considera infringido y las específicas razones que fundamentan. Las pruebas que se hubieren obtenido directa o indirectamente
con infracción de derechos o libertades fundamentales no surtirán efectos. Muchas gracias. Bien, está un poquito largo eso, pero ¿en qué consiste? Es que se debe vincular todo a la Constitución. ¿Por qué a la Constitución? ¿Se recuerdan en la primera clase lo que hablábamos? ¿Por qué a la Constitución? Es la norma fundamental, ¿verdad? Es la principal fuente del derecho, que es la ley suprema. Y todas las leyes, reglamentos y todo lo demás deviene de la Constitución. Y porque tenemos un Estado constitucional de derecho. Bien, sigamos entonces. Principio de legalidad. Se percibe, dice, asegurar que todos los actos del proceso se riman por lo establecido de manera previa por el código, sin que puedan relajarse o inaplicarse sus reglas, ni excepcionarse ni modularse el contenido de las mismas a voluntad del juez y de las partes. ¿En qué consiste el principio de legalidad? ¿En qué consiste? De acuerdo a lo que estamos leyendo ahí. Este ya lo estudiaron ustedes en Derecho Penal, ¿verdad? Me parece que es el artículo 1 del Código Penal. ¿Qué significa? Dice que el proceso se debe regir por todo lo establecido de manera previa por el Código. Es decir, que no se puede resolver algo o con fundamento de algo, de una norma que no esté previamente regulada. Todo lo que nosotros se nos regula, toda sentencia, todo acto procesal debe estar previamente establecido por la ley. Si no está previamente establecido, entonces sería una violación al principio de legalidad. Por ejemplo, que de repente a nosotros nos quisieran procesar por ¿qué? Por andar un código, por ejemplo. Eso sería una violación a nuestros derechos porque es algo que no está regulado. No hay ninguna norma que nos diga que andar un código en la calle es un delito, por ejemplo, ¿verdad? O que nos digan que porque estudiamos leyes estamos incumpliendo la norma. Más o menos eso es así, ¿verdad? Entonces, el principio de legalidad es que todo debe estar previamente regulado, aquí dice por el código, pero es por las leyes en general, por la Constitución y las leyes secundarias. ¿Sí? Sería típico porque no está, ¿verdad? Cuando hacemos el cuadro, ¿cómo se llama ese cuadro? ¿Qué hacen en Derecho Penal? Que empezamos por, ahí está la tipicidad, que es decir, no está regulado, está también el cuadro ese que hacemos ahí, bien famoso. Ajá, la subjetividad, por ejemplo. ¿Qué más hay? En Derecho Penal. Antijuricidad, ajá, ¿qué más? Como 5 pedacitos así, ¿verdad? ¿Y qué pasa al final si todo concuerda en ese cuadro? ¿Qué pasa? Es un delito, ¿verdad? O así se impone la pena. Pero si ya en algunos casos no encajamos, entonces no hay delito, ¿verdad? Como puede ser una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Ya pasamos a otra área. Bien. Siguiente apartado. Actuación de las partes dentro del proceso. Ahí vemos dos personas en conflicto, pero porque pues sí, ¿verdad? Ya sabemos que si estamos en el derecho procesal hay algún conflicto. Pero hay principios que regulan cómo debemos comportarnos. Literal A. Principio de defensa y contradicción. Artículo 4. La defensa, entendida como derecho a alegar y probar lo que interesa la pretensión de cada parte en cada estado del procedimiento. La contradicción, a su vez, concierne a la iniciativa de acción y reacción dentro del proceso. El sujeto pasivo no solo tiene derecho a oponerse a la pretensión deducida en su contra, sino también a introducir a sí mismo sus propias pretensiones. ¿Qué es la defensa y qué es la contradicción? Dice, la defensa es el derecho a alegar, ¿verdad? ¿Cómo usted se va a plantear para decir que lo que usted está afirmando es así? ¿Cuáles pruebas son las que usted va a presentar? Y ahora, ¿qué es la contradicción? Dice que al mismo tiempo de que nosotros nos defendemos y presentamos nuestras pretensiones, hay la otra parte contra la cual estamos dirigiendo, tiene que defenderse también. Entonces, por eso dice acá, conciernen a la iniciativa de la acción y reacción. Va a haber una reacción, por eso es contradicción, sí. Usted está diciendo que yo no le di el carro en buen estado y que yo pues le di algo que no servía, entonces la otra parte va a decir, no, yo recuerdo que el día que te lo entregué, te lo di completo y el carro estaba en buen estado. Entonces la persona se puede defender y también puede contradecir lo que la otra persona le está diciendo. Y al mismo tiempo,
de contradecirse, dice también, dice, no solo tiene derecho a oponerse a la pretensión deducida en su contra, sino también a presentar sus propias pretensiones. Es decir, que puede alegar nuevos, puede decir la persona, no, a mí me están demandando, me están diciendo que yo no di el carro en buen estado, pero yo quiero que también me indemnice por el daño moral que me está causando, porque está diciendo que yo vendo carros dañados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuevas pretensiones. Puede ser. Entonces, principio de defensa y contradicción. Artículo 4. ¿Quién me ayuda a leerlo por ahí? El sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene derecho a defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones y articulando los medios de prueba pertinentes. En todo caso, cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de exponer su argumentación y rebatir la de la contraria, y solo cuando expresamente lo disponga la ley podrán adoptarse decisiones sin oír previamente a una de las partes. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos principio de defensa y contradicción. Ahí vemos aquí los dos aquí, se está defendiendo y ahorita está con miedo. Ya, puede ser. Bien, si voy muy rápido me dice, porque yo me emociono. Bien, principio de igualdad procesal, artículo 5, dice que las partes han de gozar de las mismas oportunidades de alegación y prueba dentro del proceso, que los actos de estos, es decir, de las partes, no pueden ir encaminados a favorecer a una sola de ellas, que el juez no ha de prejuzgar el desenlace de la contienda en función de ninguno de los contendientes. Principio de igualdad procesal. En este es un principio de igualdad procesal desde el punto de vista formal. ¿Qué significa desde el punto de vista formal? Desde el punto de vista de la ley. Es decir, que la igualdad no es una igualdad, digamos, no es una igualdad aritmética, por decirlo así, no es una igualdad idéntica, sino que es una igualdad de los mismos derechos que tienen para actuar dentro del proceso. ¿Dónde está eso? Oportunidades de alegación. El uno presenta la demanda, el otro presenta la contestación. Uno presenta las pruebas, el otro puede presentar sus pruebas. Por eso no es una igualdad procesal idéntica. ¿Por qué? Porque si fuera idéntica, entonces tendrían que presentar lo mismo. Si yo presento un testigo con estas características, entonces el otro tiene que presentar el mismo testigo. No es así. No es de esa igualdad procesal idéntica o en esencia que nos hace referencia acá, sino de una igualdad formal. Por ejemplo, en el artículo, ¿dónde está regulado el artículo en la Constitución de la igualdad? ¿El 2 o el 3 de la Constitución? Esa es una igualdad formal, porque dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Y somos iguales todos? ¿Somos iguales todos? Les pregunto. No somos iguales, pero ahí dice que todos somos iguales ante la ley. El 3. Ajá, el 3, artículo 3. ¿Bien? Bien, entonces esa es una igualdad formal. ¿Por qué les decía? Porque dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Somos iguales ante la ley? Sí, vea, digamos, todos tenemos derecho a expresarnos, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a alimentarnos, todos tenemos derecho a ¿qué más? ¿A qué? A recrearnos, ¿a qué? Ambiente sano. Por ejemplo. Entonces, pero esa es una igualdad formal. Y acá es lo mismo que nos está regulando, principio de igualdad procesal desde el punto de vista formal. Los mismos derechos para las partes dentro del proceso, pero no en idénticas condiciones. Si yo presento, por ejemplo, un contrato para demostrar que la otra persona, yo hice un trato con esa persona, no significa que el otro va a presentar un contrato idéntico, ¿no? La otra persona puede presentar un contrato tal vez que hicimos después de ese contrato. Entonces no son condiciones idénticas, sino que es una igualdad formal desde el punto de vista de la ley. Por eso dice que no pueden ir encaminados a favorecer una sola de ellas, pues no ha de prejuzgar el desenlace de la contienda en función de ninguna, ¿verdad? Sino que a todos los debe de ver de manera igualitaria. ¿Sí? Principios que garantizan el carácter rogado del proceso. Principio dispositivo y principio de
Apenas no le dicen, no me dicen. Artículo 5, ¿quién lo lee ahí? Vamos a ver, allá atrás no han leído, ¿quién lo lee? Veamos, allá atrás, ¿quién lee el artículo 5? ¿Allá? ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos entonces, principio, díganme cuando a mí se me va, ustedes díganme que no den un bien. Principios, ahí ya lo habíamos mencionado, principio dispositivo, principio de aportación. Principio dispositivo, artículo 6. Hace referencia a que la iniciativa para la apertura de los procesos corresponde siempre a las partes y no al tribunal, proscribiendo así cualquier tentación de proceso inquisitivo, tanto en la primera instancia como en los grados superiores recursos de jurisdicción, recurrir de las resoluciones que les sean gravosas. ¿En qué consiste el principio dispositivo? Pues proviene del disponer, que corresponde a las partes que están en conflicto disponer del proceso, que significa iniciar el proceso. Es decir, que el juez de lo civil y mercantil no nos va a ir a buscar a nosotros para que presentemos una demanda. El magistrado no va a ir donde nosotros a decirnos que presentemos el recurso. Por el principio dispositivo corresponde siempre a las partes y no al tribunal. Así como también el tema de las pruebas, le corresponde a las partes la presentación o el ofrecimiento de las pruebas, a menos que el juez o el magistrado considere que hay una prueba que necesita, la puede solicitar de oficio. Pero por el principio dispositivo es a las partes. Si, por ejemplo, hay un problema allá de una servidumbre, allá de una gente, ¿verdad?, en algún terreno, son ellos los que tienen que venir a decirle, señor juez, aquí tenemos un conflicto, resuélvanos esto. Si hay un problema de nulidad de un testamento, por ejemplo, son las personas interesadas las que van a venir. El juez ni conoce, pues, ¿verdad?, a dónde están los conflictos. Son las personas, somos nosotros los que debemos acudir. Hay casos en los cuales de oficio pueden actuar los jueces. Les pregunto, ¿cuáles serían esos casos? No puede ser necesariamente en esta área. ¿En qué área del derecho es que de oficio puede? Por ejemplo, que el juez diga que va a conocer el caso, pues, sin que las partes actúen conforme al principio dispositivo. ¿En qué área del derecho es que se da mayormente la actuación de oficio por parte del Estado? En el área penal, ¿verdad? Porque son como a veces más públicos, o las personas a veces denuncian y después se quieren retractar. Y las acciones, la mayoría, excepto los del delito hacia el honor, en contra del honor, eso sí, porque pueden llegar a conciliar, ¿verdad? Pero otros no. Por ejemplo, una mujer o un hombre que denuncia que ha sufrido violencia intrafamiliar o violencia de género, presenta la denuncia y después dice, no, es que yo ya no reconciliamos. Un momento, ya no se puede, ya puso la denuncia, ¿verdad? Que ya no se hagan presentes a las audiencias es otra cosa, pero el proceso va a seguir, ¿verdad?, por la naturaleza del área penal. Pero en el caso de civil y mercantil es a las partes las que les corresponde. Ahí sí no. Si ya no nos presentamos y ya no hicimos algún acto procesal, pues ahí va a terminar y se va a archivar el proceso. Y también en los otros grados superiores dice los recursos. Artículo 6. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 6? ¿Quién me ayuda? Veamos. Artículo 6. ¿Quién lo lee? Veamos, no tengan pena. Artículo 6. La organización de todo proceso civil o mercantil corresponde al titular de derecho subjetivo o interés legítimo que se dispute en el proceso. Dicho titular conservará siempre la disponibilidad de la petición. Las partes podrán efectuar los actos de disposición procesales que estiman convenientes, determinar que el proceso unilateralmente
o por acuerdo entre las mismas y recurrir de las resoluciones que les sean gravosas, de conformidad a lo dispuesto en este código. Muy bien. Entonces ahí está, principio dispositivo. Incluso podemos con una forma anticipada de finalización del proceso, conciliación, allanamiento también, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Principio de aportación, artículo 7. Dice, este tiene que ver de manera más concreta con la imposición a las partes de la carga de la alegación y prueba de los hechos fundantes de sus pretensiones. Pues como su palabra lo dice, la aportación significa que es a las partes a las que les corresponde presentar u ofrecer los medios de prueba que puedan fundamentar sus alegaciones. Por eso dice la imposición a las partes de la carga de alegación y pruebas. ¿Qué es la alegación? Expresar los hechos. ¿Qué es la carga de la prueba? Pues todos esos medios de prueba que vamos a presentar, los testigos, la declaración de parte, ¿qué más? Los documentales o las instrumentales, ¿verdad? Tenemos también la de la inspección judicial, por ejemplo, la pericial también. Entonces eso le corresponde a las partes conforme al principio de aportación. Como les decía, pueden haber excepciones. El juez puede notar ahí que tal vez hay alguna prueba que que él necesita para fundamentar su sentencia, la puede pedir de oficio. Por ejemplo, hay algún contrato que se ha hecho en escritura pública, puede pedir a la Corte Suprema de Justicia que le remitan un testimonio, por ejemplo, o revisar el libro de protocolos, ¿verdad? Lo puede hacer perfectamente, no es tan así que es así, como les digo, absoluto también, pueden haber excepciones. Pero de manera general le corresponde a las partes. El juez no va a andar diciéndoles, mire, tráiganme esto, o no les va a decir nada. Eso va a depender de las pruebas que tengamos nosotros y eso también nos va a ayudar a que ganemos o no ganemos el proceso. Artículo 7. ¿Quién me ayuda con el artículo 7? Solo, vamos a leer solo el primer inciso, ¿verdad? Porque está largo. Ustedes lo leen completo. Principio de aportación. Artículos. ¿Quién lo iba a leer? No, adelante. Los hechos en que se fundamente la pretensión y la oposición que se conoce en el proceso solo podrá ser introducidos al debate por las partes. Y ahí menciona la actividad probatoria debe recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados, la proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes, ¿verdad? Entonces, principio de aportación, las partes aportan la prueba y también las alegaciones. Sigamos. Principios relativos a las obligaciones de los sujetos. Ahí tenemos dos. Veamos el primero. ¿No? Ahí. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Va. Va. Ya está cansada la Primero, obligación de colaborar. ¿Cuál era la primera obligación que vimos? ¿Se recuerda? ¿Cuál era? ¿El anterior? ¿Obligación de qué era el anterior? Ajá. De responder. Y este es obligación de colaborar. Dice, significa que tanto a las partes como a los terceros deben realizar una actividad o aportar una información útil al proceso. Testigos, peritos, terceros que reciben una notificación judicial del demandado o que deben hacer exhibición de un documento relevante en la litis. ¿Qué es la litis? ¿Quién me ayuda? ¿Ah? Es el litigio. Es la litis. Y que acá en derecho es como muy común que usemos los aforismos y que usemos el latinismo, ¿verdad? Ya se vuelve algo como bien común en nosotros. Bien, entonces la obligación de colaborar es que las partes o los terceros tienen la obligación de realizar ciertas diligencias dentro del proceso, ¿verdad? Y ahí vemos algunos, dice información útil, dice los testigos, por ejemplo, el juez no va a saber ni quiénes son los testigos, los tenemos que presentar
las partes, ¿verdad? O los terceros, porque hay terceros que se involucran de repente dentro del proceso, pero deben fundamentar su derecho también. Y dice que reciben una notificación judicial de verdad o que deben hacer exhibición de algún documento relevante, ¿verdad? Entonces es una obligación de parte de ellos hacerlo porque eso va a ayudar a tener mayor claridad de la pretensión y a quién se le va a resolver de una determinada manera. Artículo 12, veamos, ¿quién lo lee? El artículo 12. ¿Allá? Obligación de colaborar. Toda persona o autoridad está en la obligación de colaborar con la justicia cuando sean requeridas para ello. En consecuencia, a quien se niegue a colaborar se le impondrá una multa cuyo monto, según la gravedad del caso, se fijará entre 5 y 10 salarios mínimos más altos vigentes. Si el hecho fuere constitutivo de delito, el juez certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. Bien. ¿Cómo podría ser en este caso si el hecho fuera constitutivo de delito? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Acá en esta parte es donde se da la prejudicialidad, que eso consiste, lo vamos a ver en un momento determinado, que en medio de un proceso civil y mercantil se da como cierto olfato, podemos decir, de que se ha cometido un delito o que debemos recurrir a otra área del derecho. Entonces se suspende el área civil y mercantil y lo remitimos, en este caso, a la Fiscalía General de la República. A eso se le llama prejudicialidad. Ahora, ¿cómo creen ustedes que qué podría ser en este caso que si el hecho fuera constitutivo de delito? Estamos en un proceso civil y mercantil y de repente hay una obligación de colaborar, pero la persona se niega o sí colabora, pero se vuelve constitutivo de delito. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería el contexto del caso? Por ejemplo, imagínense el caso de que estamos llevando unas diligencias de aceptación de herencia y el documento que se le está pidiendo a la persona lo presenta el testamento y resulta que el testamento es falso. Por ejemplo, puede ser firma falsificada o que realmente no existió o lo hicieron en el momento, las fechas no encajan, etc. Entonces ahí el juez va a decir, no, este documento como que me parece que es falso, que lo vamos a remitir a la Fiscalía General de la República, suspendemos el proceso civil y mercantil hasta que allá en el área penal nos digan si eso es una falsedad o no es una falsedad. Esa figura es la prejudicialidad. Prejudicialidad, sí, puede haber prejudicialidad civil y puede haber prejudicialidad penal también. Entonces no podemos continuar con este proceso porque puede ser que si hay sentencia, eso le va a afectar a las partes, porque nos vamos a basar en un documento que es falso, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O un contrato que tal vez sea falso también, y ellos están alegando aquí que la herencia es de ellos, que no sé qué, les piden la colaboración a las partes, o aparece el tercero que dice, no, miren, aquí tengo el testamento donde a mí me dejaron todo lo que ustedes están peleando. Y aquellas personas han presentado un testamento falso, por ejemplo, y eso es un delito. Entonces ya el juez ya no puede seguir conociendo, lo va a suspender momentáneamente y remite a quien le corresponde la acción penal, que es a la Fiscalía General de la República. Ese es un ejemplo, así como para que lo entiendan, pero está la obligación de colaborar. Siguiente. Principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. No leímos el anterior, ¿verdad? Sí lo leí. Ah, sí lo leí. Ya, el calor ya no me aguanta. Principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. Ahí les puse más o menos unas pequeñas definiciones para que entiendan cada uno de estos. Veamos, veracidad. Dice, se trata de no amparar el engaño y el falseamiento consciente de los datos relevantes al proceso. Lealtad. Se refiere a la conducta de las partes con el fin de obtener la recta administración de justicia. Buena fe. Alude a una rectitud y honradez en los actos, a comportarse conforme se espera de cada parte. Y probidad procesal es sinónimo de honradez. Todo esto que ustedes ven acá
encierra la moralidad del derecho procesal. ¿Por qué la moralidad? Porque sabemos que la moralidad nos enseña a nosotros lo que es bueno y lo que es malo, aunque esto puede ser de manera relativa, la moralidad, ¿verdad? Lo que para mí es bueno, para usted puede ser malo, y lo que para usted es bueno, para mí puede ser malo. Pero este principio encierra la moralidad del proceso. ¿Qué es lo que se espera de las partes o de los sujetos procesales dentro del proceso? Se espera que sean veraces, es decir, que no hagan engaño, ¿verdad? Un testigo que esté diciendo, mintiendo, que vio esto y no ha visto nada, está engañando. Lealtad, la conducta, dice, para tener una recta administración de justicia, dice que las partes no utilicen el proceso actuaciones para lograr fines fraudulentos o dolosos, como en el caso del testamento que les decía. Presentan documentación falsa para tener esa herencia. Buena fe, rectitud y honradez, dice. Y la otra que es sinónimo de honradez también, la probidad procesal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que nos comportemos conforme a la moral, ¿verdad? Que nos comportemos para que haya una correcta administración de justicia, que no estemos mintiendo, que no estemos actuando de manera, ofendiendo también al juez. ¿Hola? De manera arbitraria, por ejemplo. Entonces eso es lo que va buscando este principio, y esto es para la sanidad dentro del proceso, ¿verdad? Pero vemos aquí el señor se está cruzando, le están haciendo aquí ¿qué creen que está haciendo este aquí? ¿Ah? Juramentación en la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí está cruzando, usted que va a mentir, iría en contra de eso. Artículo 13. Veamos, ¿quién me lee el artículo 13? Ajá. ¿Quién? ¿Vea? Las partes, sus representantes, sus abogados y en general cualquier partícipe en el proceso deberán actuar con veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. ¿Sí? El juez procurará impedir toda conducta que implique actividad ilícita o genere dilación indebida del proceso. La infracción de las obligaciones de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal se sancionará con la condena en costas y con el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado el infractor, sin perjuicio de que el juez remite a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia la respectiva certificación sobre la conducta de los abogados intervinientes. Si la infracción fuese constitutiva de delito de falsedad, el juez certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. Muy bien. Entonces, que aquí vemos en el caso de los abogados, ¿qué tipo de delito podríamos cometer ahí nosotros? Que nos remitan a la sección de investigación profesional. Ajá. O imagínense como notarios también, ¿verdad? Hacemos algo que es incorrecto, casamos, ¿verdad? Dos parejas del mismo sexo, ahí también, ¿verdad? O hay Por abogados ejemplo. que prestan notario para que cometen hechos. Por ejemplo, y a veces ni saben ni qué es lo que están dando fe, y lo han prestado. O llega el abogado con una tarjeta de otra persona o con el sello de otra persona, ¿verdad? Y se presenta como otro abogado. Entonces se pueden ocurrir muchas cosas en contra de este principio, pero ya ven ustedes que no va a quedar impune, nos van a remitir a la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia. Dice, si la infracción fuese constitutiva de delito, pues también nos van a remitir a la Fiscalía General de la República. O por ejemplo, si le decimos al testigo, no, mira, vas a decir esto no lo has visto, esto es mentira, pero lo tenés que decir así. Y viene el testigo y se equivoca todo porque estaba mintiendo. Entonces ahí se va a dar cuenta de que está mintiendo. El único delito que se comete en audiencia, que es el de lo que está hablando la persona, la declaración, y después le dice, no, es que el abogado me dijo que yo dijera esto, y imagínense, sería un problemón, ¿verdad? Entonces ahí iría en contra de este principio todo eso. Principio del procedimiento, veamos. Esto también lo vamos a ver en su momento oportuno de manera más amplia, pero es necesario que lo veamos acá para que llevemos la relación con el código. ¿Paso? No. Bien,
¿Ustedes son todos o faltan más aquí, aparte de los que se han retirado? Faltan aquí. ¿Ah? Se han ido como 5, me parece. Ustedes que se conocen. Faltan. Unos 20 faltan. No, menos. Unos 15. El día del examen lo vamos a saber. Bien. Principio de oralidad. Artículo 8. La realización oral verbal de las alegaciones y las pruebas, tanto en su intervención por las partes como por el titular del órgano judicial. ¿Qué significa el principio de oralidad? Que la mayoría de las actuaciones que vamos a hacer nosotros debe ser de manera oral. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Cuáles creen ustedes que es la excepción a la oralidad en el proceso? No escrito. La documentación, ¿cuál, por ejemplo? La primera, la demanda. La contestación también es de manera escrita. Los poderes también, por ejemplo, que la mayoría es documental, pero aquí no dejamos porque es oral, porque así debe basarse el proceso. Ha habido una lucha para que todo el proceso sea de manera oral, pero siempre hay excepciones. La demanda, lo que decíamos, la contestación, algunas alegaciones también. Mayormente la oralidad se nota en la audiencia, ¿verdad? Cuando hacemos las alegaciones, hacemos los interrogatorios directos, el contrainterrogatorio, las preguntas que hace el juez, eso es la oralidad realmente, pero de ahí todo, la mayoría es de manera documental, porque así era el antiguo Código de Procedimientos Civiles, era todo de manera escrita. Y se ha querido evolucionar. El único que se está quedando bastante, o bueno, se está adelantando un poquito es el proceso laboral, pero siempre tiene bastantes rasgos de documental. Entonces, leamos el artículo 8, por favor. ¿Quién me lo lee? Vamos a ver. Adelante. En los procesos civiles y mercantiles, las actuaciones se realizarán de forma predominantemente oral, sin perjuicio de la documentación de los actos procesales que deban hacerse constar por escrito y de las aportaciones documentales que en este código se establecen. Muy bien, gracias. Sigamos. Principio de publicidad. Artículo 9. En este principio dice encontramos dos clases de publicidad: intraproceso, el de las audiencias orales, y la segunda modalidad de publicidad, la del conjunto de las actuaciones, físicamente el expediente. Entonces, la publicidad desde el punto de vista del derecho procesal lo vemos en esos dos aspectos, que es en las audiencias orales, pero no lo vamos a confundir con la oralidad. La oralidad se refiere a la manera de expresar las alegaciones dentro del proceso, y la publicidad se refiere a la manera de exponer lo que está sucediendo, y una de esas es en las audiencias, ¿verdad? Se dice mayormente que son públicas, pero en eso yo no estoy de acuerdo, porque público es público para todos, ¿verdad? Como que las audiencias las hicieran en una calle, pero eso no es público. Ahí realmente los que están son los sujetos procesales, ¿verdad? En las audiencias del área penal es donde a veces si solicitamos permiso nos pueden dejar entrar, pero no en todos los casos es así. Pero en esto mayormente son los sujetos procesales. Y la otra dice la publicidad de las actuaciones de las actuaciones físicamente del expediente, que es cuando queremos revisar un expediente. Entonces vamos, nos presentamos. La única manera que nos presenten, que nos den el expediente, es que seamos parte dentro del proceso, lo comprobemos por medio de nuestra tarjeta de abogados, y también que tengan un interés o un tercero, pero no es tampoco tan así que los expedientes van a estar afuera del juzgado y los vamos a poder ver, no es así, ¿verdad? Pero el principio de publicidad se basa en esos dos aspectos, en las audiencias y en el acceso que tenemos a los expedientes judiciales, ¿verdad? Pero con ciertos requisitos, como les digo, no están así que los tenemos ahí a la vista todos, ¿verdad? Porque si no, se violentaría también la integridad de las personas que están ahí actuando dentro de eso. Artículo 9. ¿Quién me lo lee ahí el artículo 9? Solo el inciso 1, porque ya por cuestiones de tiempo ustedes los leen todos ahí. 9. ¿Qué? Principio de publicidad. Las audiencias de todos los procesos previstos en este código serán publicadas, salvo que el juez de oficio o a instancia de parte disponga lo contrario
por razones de seguridad nacional, de moral o de orden público o de protección de la privacidad de alguna de las partes. Muy bien, perfecto. Bien, ahí tenemos entonces el principio de publicidad. Principio de inmediación, artículo 10. Debe ser entendida como el deber del juez de presidir las audiencias y presenciar la práctica de las pruebas de las que luego deberá hacer análisis en su sentencia, además de intervenir en dicho acto en el ejercicio de sus facultades de control. ¿Qué significa la inmediación? Significa la presencia del juez, significa la cercanía del juez o de la jueza o del magistrado con el proceso, ¿verdad? O con las partes. En palabras más sencillas, no es que el juez está ahí, sí, pero no va a conocer a las partes, no va a conocer los expedientes, ¿verdad? A eso hace referencia, dice, el juez debe presidir las audiencias, y si no lo hace el juez, entonces esto podría acarrear una nulidad, porque ¿cómo vamos a estar llevando un proceso y el juez no conoce de esto? O imagínense, estamos en una audiencia pública y no está el juez, y estamos haciendo las alegaciones y no está, o ¿quién puede estar en el lugar del juez, por ejemplo? ¿Quién? Ahí, digamos, no digo algo legal, sino de manera ilegal, ¿quién podría dejar el juez ahí? El secretario, por ejemplo, ¿verdad? O los colaboradores. Eso iría en contra del principio de inmediación, porque el representante del Estado, a quien le han delegado esa función, es al juez, ¿verdad? O a la jueza o al magistrado. Entonces dice, es un deber del juez de presidir y presenciar la práctica de las pruebas. Y entonces, en esos dos aspectos, ¿verdad? Presidir y presenciar la práctica de las pruebas. Hay un medio de prueba que es ese que les mencionaba, el de inspección judicial, donde él directamente va al lugar de los hechos y ve, ¿verdad?, cómo es la cosa, y qué sé yo. Entonces, eso es la inmediación, es esa cercanía que debe existir entre, en este caso, el representante del Estado con las partes y las pruebas, ¿verdad? ¿Cómo va a decir el juez en su sentencia, por ejemplo, que el testigo manifestó esto y ni estaba en la audiencia, ¿verdad? Entonces, eso no es así. Tiene que escuchar, tiene que verlo, tiene que ver si está mintiendo también. Tiene que ver el documento, si ese contrato de verdad es como real o es falso. O qué. Entonces, eso es el principio de inmediación. Artículo 10, veamos quién me lo lee ahí. ¿Quién me ayuda? Yo sé que están cansados, yo sé que ya se quieren ir, pero ¿qué hacemos? Vamos. Y después yo me quedo atrás. No, vamos a terminar, que creo que falta poquito. ¿Quién me lo lee? Veamos. Principio de inmediación, artículo 10. El juez deberá prescindir personalmente tanto la celebración de la audiencia como la práctica de los medios probatorios, quedando expresamente prohibida la delegación a dicha presencia. So pena de nulidad insubsanable, excepto cuando la diligencia probatoria debe de realizarse fuera de circunstancias del tribunal, en cuyo caso el juez podrá encomendarla mediante comisión procesal, debiendo el juez delegado presidir a la práctica de la misma. Bien, veamos ahí unos aspectos importantes. Dice presidir personalmente, es decir, nada de estar delegando al secretario o al colaborador. ¿Qué pasa si lo hace? So pena de nulidad insubsanable, es decir, nulidad absoluta. No hay forma de poder arreglar el daño que hace cuando el juez no está presente. Y también dice, pero sí puede hacerlo mediante comisión procesal. Por ejemplo, cuando haya que hacer una inspección judicial y el juez le pide al juez del lugar donde se va a hacer la valoración de la prueba y le dice, por medio de un oficio, no es que le llama, mira, no, es por medio de un oficio que le dice, le solicito que me colabore en esto para que vaya a verificar el terreno tal y tal, y aquel tiene que levantar un acta de manera formal todo y se la remite al juez. Es la única manera en la que de alguna forma, digamos, que se deja de un lado el principio de inmediación, pero ¿qué pasa? Conforme el principio de legalidad está permitido, así que lo hace. Así que ahí tenemos principio de inmediación. Siguiente, principio de concentración, artículo 11.
La concentración exige luego una labor aplicativa del responsable de administrar justicia, programando para cada proceso concreto los actos y comparecencias orales que resulten menester de acuerdo a esa proximidad temporal que exige la ley. ¿Qué es la concentración? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos concentración? Conjunto. Como hacerlo en conjunto, ¿verdad? Como hacerlo todo cercano. Entonces el principio de concentración lo que busca es que todos los actos y las diligencias se hagan en una proximidad, de la manera más cercana posible, de acuerdo a los plazos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si por ejemplo se presenta la demanda, hay una fecha para que le deben mandar a llamar a la otra parte para que conteste la demanda, y lo debe hacer conforme a la concentración, de la manera más cercana posible. ¿Por qué? Porque hay otro principio relacionado con este, que es el de economía procesal, ¿verdad? Para ahorrar los recursos del Estado de la mejor manera favorable. No vamos a presentar la demanda y la contestación o la admisión va a ser el otro año, ¿verdad? No es así. Hay plazos procesales que se deben cumplir. Por eso dice que es de acuerdo a esa proximidad temporal que exige la ley. ¿Sí? ¿Se entiende la concentración? Concentrar todos los actos. Demanda, por ejemplo, después la contestación, después de la contestación las prevenciones, si es que las hay, después mandar a citar a la audiencia preliminar. Todo debe llevar un tiempo para desarrollarse. No puede ser extenso, sino que debe ser conforme a lo que la ley establece. Y esa es la concentración. Artículo 11, leamos. ¿A dónde están las listas? Porque voy a pasar otra, porque veo que se han retirado algunos. Entonces, voy a pasar otra. Al final, o cuando ya vayamos a terminar. Porque me faltan estos. Veamos, artículo el 11, ¿quién me ayuda a leer? Los actos procesales se realizarán con la mayor proximidad temporal entre ellos, debiendo el juez concentrar en una misma sesión todos los actos que sea posible realizar. Asimismo, procurará decidir en una misma resolución todos los puntos pendientes. Si una audiencia requiere más de una sesión, se llevará a cabo en los días subsiguientes hasta darla por concluida, pudiéndose ordenar por el juez que la misma continúe en días no hábiles. Muy bien, gracias. Bien, vamos entonces a la última ya. Principio de dirección y ordenación del proceso. Dice, significa que es el titular de la potestad judicial dirigir el debate procesal en todo momento. ¿Quién es el titular de la potestad judicial? ¿Quién? El juez. Luego, lo que aquí en definitiva se pretende establecer es un aspecto más concreto de esa tarea de dirección del juez, y es lo que conecta con el llamado principio de impulso oficial del procedimiento, principio de dirección y ordenación del proceso. En palabras más sencillas, ¿en qué consiste? Que le corresponde al o a la titular del órgano judicial dirigir todas las actuaciones e impulsarlas, ¿verdad? De oficio. Es decir, que no le vamos a decir nosotros, mire señor juez, ya presenté la demanda, ¿y cuándo me la va a admitir, verdad? O admite, me la voy a estar presentando. No, debe ser de oficio. Por eso es el principio de impulso oficial del procedimiento. Si ya la admitieron, no le vamos a presentar un escrito para que mande a decirle al demandado que conteste, porque es una obligación del juez dirigir y ordenar el proceso. Diferente es el inicio, que por el principio dispositivo le corresponde a las partes, pero ya una vez nosotros ingresamos dentro del derecho procesal, le corresponde al Estado, por medio de sus titulares, que son los funcionarios encargados de administrar justicia, dirigir el proceso, ¿verdad? Ordenar el proceso. Artículo 14. Y con este estaríamos finalizando, pero se me van a volver a anotar ahí en la lista, porque veo que algunos se han retirado ya. Veamos, artículo 14. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver ahí atrás. Sí.
tienen que La traer el dirección del proceso está confiada al juez, quien la ejercerá de acuerdo a lo establecido en este código. En consecuencia, deberá conducir un proceso por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte incurra en error. Iniciado el proceso, el juez impulsará su tramitación, disponiendo las actuaciones oportunas y adecuadas para evitar su paralización, adelantando su trámite con la mayor celeridad posible. Por tanto, será responsable de la ordenación del proceso, así como de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Bueno, gracias. Bien, entonces estos serían los principios del derecho procesal. Ahí ustedes vieron la clasificación. Permítanme, todavía no se me levanta. Permítanme. Quiero que le pongan énfasis desde la clasificación. Esto tiene que ser la base para el estudio de ustedes. Acá es donde no se deben perder. Aquí están los 3 criterios de clasificación y los demás principios y los otros literales que estuvimos viendo. Recuerden que estos son de literal B y después estuvimos viendo literal C, literal D, para cuando ustedes vayan a estudiar. Y vayan también viendo los casos, los ejemplos. Yo los pregunto también mucho en